Muy buenas tardes, bienvenidos, y cuando son ahora mismo las 6 menos 10 prácticamente de la tarde, ya damos pie a nuestro espacio Un Poco de Derecho, y en este caso tenemos a Rocío Ocaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, así que vamos a estar muy atentos de todo lo que nos vas a contar. Cuéntanos. Pues hoy voy a hablar un poco de la pensión compensatoria, que es una prestación económica que puede percibir el cónyuge, el marido o la mujer, a quien la separación o el divorcio le ocasiona un desequilibrio que en relación a la situación económica que tenía durante el matrimonio. No debemos confundir esta pensión con la pensión de alimentos, que es la prestación que debe abonar un progenitor, un cónyuge, para cubrir los gastos de sustento, de educación, de asistencia sanitaria, de vestido de sus hijos. Eso es hasta que son mayores de edad, ¿no? O no, o hasta cuándo tiene que pasar. Bueno, la pensión de alimentos, en concreto, se tendrá que abonar hasta que los hijos sean mayores económicamente, o por lo menos que tengan por lo menos una posibilidad de mantenerse, o que demuestren que no están estudiando y que entonces no están aprovechando lo que sus padres están pagando por ellos. Sí, porque como están las cosas hoy en día, tener una mayoría económicamente es complicado con 40 años. Es complicado, pero claro, no van a pagar los padres eternamente una pensión. Claro, por eso hay que ponerle freno. Muy bien, bueno, pues entonces está el primer punto que hay que aclarar, que no tiene nada que ver con, digamos, con la pensión que hay que dar para el cuidado de los niños, alimentación, educación, sino que esto es otra cosa. Exacto. Muy bien. Y otras que, bueno, pues a lo mejor sí que han tenido algunos trabajos, y entonces considera el juez que sí que podrían acceder al mercado laboral. Hay que estudiar el caso concreto, es caso por caso. Claro. ¿Y podría darse en algún momento que sea al inverso? Es decir, que en caso, por ejemplo, pues el marido, por decir, le tiene que pasar la pensión a la mujer, claro, pero puede haber un cambio, que el marido pierda el trabajo, la mujer tenga un puesto estable y gane ya dinero, y el marido dice, bueno, pues ahora te la pido yo a ti, pásamela. ¿Eso se puede hacer o no? Bueno, tendría que darse un cambio muy sustancial, en el que de repente el marido perdiera su empleo, no tuviera prestación por desempleo, no tuviera ahorros, y de repente la mujer pues hubiera accedido a un puesto de trabajo que tuviera pues un sueldo importante, o bien, no sé, que hubiera montado un negocio y que fuera bien. No es lo más habitual, pero podría darse. Claro, y por si acaso yo pregunto todo, que nunca se sabe en esta vida. Sí. Muy bien. Y bueno, ya pues para terminar, la pensión se puede extinguir si cesa la causa por la que nació, que es decir, cesa el desequilibrio, ¿vale? Si el cónyuge contrae matrimonio con otra persona, o bien convive maritalmente con alguien. En ese caso se extinguiría la pensión. No se extingue cuando fallece el obligado al pago. Es decir, el beneficiario o beneficiaria tendría derecho a reclamar esa pensión a los herederos. Ahora bien, los herederos podrían pedir al juez la supresión de esta pensión, porque los herederos serían los hijos. Bueno, los hijos o los que figuran en el testamento. Los hijos, si hay hijos, desde luego serían unos de los herederos, pero puede haber más personas. Puede haber, pues a lo mejor una segunda mujer, por ejemplo. Podría ser. También tendría mala sombra de que la segunda mujer le tuviera que pagar la pensión a la primera. Podría ser. En todo caso, como decía, los herederos podrían pedir al juez la supresión, la reducción de esta pensión, si el caudal hereditario no fuera suficiente para atender a esta deuda, y sobre todo si afectara sus derechos legitimarios. ¿Vale? Y luego, además, si la pensión compensatoria se establece de forma periódica, bueno, no creo que antes no lo he dicho, que la pensión compensatoria se puede pagar o bien de forma periódica, es decir, mediante el pago de una cantidad mensual, por ejemplo, sí, o bien mediante una prestación única, un pago único
que también se puede hacer de forma dineraria o mediante la cesión de parte o de toda la propiedad de la vivienda que ha constituido la vivienda familiar, el domicilio familiar, pues podría cederse parte de ella al cónyuge que lo tuviera atribuido el uso y disfrute, y se pagara de esta manera, ¿vale? Uh-huh. Y de esta manera pues se aseguraría el pago íntegro de la pensión. No es muy frecuente, pero la ley lo contempla. Y como decía, si la pensión compensatoria se establece de forma periódica, el pago es de forma periódica, uh-huh, pues y fallece el obligado al pago, el beneficiario tendría derecho a cobrar este importe como una pensión de viudedad, por el hecho de haber sufrido una pérdida de la cantidad que percibía del fallecido. Aunque estén separados, es decir, la pensión de viudedad también lo podría recibir el cónyuge que esté separado. Sí, pero solo por el importe, que constituía la pensión compensatoria. Exacto. ¿Y hay algún tope, es decir, de cantidad para recibir? Que diga, bueno, tú puedes, lógicamente, por pedir a lo que quieran, pero decir, a ver, no, hasta aquí. No existe baremo en la ley, y entonces no podemos acogernos a ningún criterio prefijado, como he dicho antes, para establecer la pensión. Entonces, ¿qué hace el juez en estos casos en los que, pues eso, no hay posibilidad de acuerdo y tiene que determinar una cuantía? Pues, como he dicho, tener en cuenta todas las circunstancias, pues sus ingresos, cuánto cobra, qué pagos tiene que hacer mensualmente, pues si tiene que pagar hipoteca, alquiler, otras pensiones, tiene que cubrir otros gastos. Entonces, no existe tope, pero los jueces normalmente no suelen establecer pensiones por encima de un 30-45% de los ingresos mensuales, porque sería imposible su pago, o sería excesivo. Claro, porque por mucho que gane, pero si nos ponemos a pensar que puede tener una hipoteca perfectamente, la pensión a los hijos, que como tenga 2 o 3, pues también tiene tela, más luego la que le tiene que pasar a la mujer, claro, va sumando, y es que se le va a ir casi todo el sueldo en el reparto. Es un poco complicada esta cuestión, así como en las pensiones de alimentos se tiene en cuenta la capacidad económica del obligado al pago y las necesidades del alimentista, de los hijos. En estos casos se tienen que tener en cuenta muchas más circunstancias, ¿vale? También las necesidades del cónyuge que la va a percibir. Entonces, bueno, pues variará mucho de un caso a otro. Claro, porque yo tenía entendido que la pensión alimenticia, es decir, la pensión que se le da a los niños, era un poco también para, digamos, la madre o el padre, o sea, según se haya repartido, para asegurarse, digamos, que esos niños puedan criarse bien, tanto en educación, que no les falte comida, que no les falte ropa, es decir, que sea un dinero que pueda usar una de las dos partes, madre o padre, quien le haya tocado, para un poco subsanar. Entonces, ese dinero se puede aprovechar también para que esta persona también cubra sus gastos, o única y exclusivamente se puede dedicar a los niños. No es la función de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria tiene la función de un poco igualar o compensar ese desequilibrio, pero no tiene la función de alimentar al cónyuge que tiene derecho a ella. Las pensiones de alimentos solamente son para los hijos, y lo que vienen a pagar es de alguna manera pues todos los gastos que tiene el cónyuge que está con ellos, el progenitor que está con ellos, que vive con ellos porque tiene atribuida la guardia y custodia, y entonces tiene una serie de gastos de luz, de agua, de pago de impuestos, de alimentos. Entonces el que no está con ellos no tiene esos gastos, entonces se cubre con esta cantidad, con la pensión de alimentos, que nada tiene que ver con la pensión compensatoria que ya os he explicado. Muy bien, y bueno, supongo que en esta pensión compensatoria, cuando hagan el baremo, será basado en una realidad. Por ejemplo,
esta persona pues puede darse el caso que su pareja tuviera dinero, estuviera bien situada económicamente, y esta persona pues tuviera su club de tenis, su club de golf, tuviera su coche deportivo, tenía sus vacaciones, etcétera. Claro, se separan, lógicamente eso ya no lo tiene. Entonces puede decir, no, que es que yo esto ya no lo puedo tener por mí mismo, pásame la pensión para poder cubrirlo. O le dirá, no, a ver, estamos hablando de necesidades normales, esenciales, y ya está, olvídate del club de tenis, del club de golf, de los viajes, eso no te lo va a compensar. ¿Ese se puede dar el caso o no? ¿O tiene que ceñirse a su vida normal y que no note esa diferencia? Bueno, antes, a lo mejor hace unos años, pudiera ser que sí que se hubiera tenido en cuenta ese nivel de vida que mantenía el cónyuge cuando estaban casados, ese nivel alto de vida y todos esos gastos extraordinarios. Pero hoy en día no. Hoy en día se concede la pensión compensatoria sobre todo a aquel cónyuge que no dispone de medios, que no dispone de un empleo o que no dispone de posibilidad de acceder a un empleo, o si lo dispone, pues se puede, y no lo tiene, porque han decidido los cónyuges que durante un tiempo pues uno de ellos no va a trabajar, pues se cubre esa circunstancia durante un tiempo, como he dicho, se establece de forma temporal, y luego ya se entiende que ya ha desaparecido ese desequilibrio, y que ya pues el cónyuge tiene que de alguna manera buscarse su propio sustento si tiene posibilidad. Pero no se trata de mantener exactamente el mismo nivel de vida. Otra cosa es que los cónyuges de mutuo acuerdo lo puedan establecer así, pero los jueces no lo van a acordar. No lo van a acordar, sobre todo porque no sería equitativo. Claro. Bueno, hemos comentado que este tipo de pensión el juez de por sí no lo ofrece, sino que hay que pedirla. Entonces, para eso hay que estar bien asesorados para saber cómo tienes que hacerlo. Claro. Entonces, qué mejor que vosotros para asesorar, como es el caso. Así que cuéntanos cómo podemos localizaros. Pues mira, estamos en nuestro despacho, está en la calle Don Juan de Austria, número 38, enfrente del Corte Inglés. Y bueno, aquí estamos para asesorar a cualquier persona que tenga planteado una separación, un divorcio. Somos expertos en derecho de familia y podemos asesoraros en esta cuestión y en cualquier otra que se presente a raíz de un divorcio, que son muchas son las dudas y muchas son las dificultades que pueden surgir y en las que podemos ayudar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rocío, un placer, y ya nos vemos después de verano en la nueva temporada. Así que nada, descansar, y en septiembre pues volvemos a vernos. Perfecto. Hasta luego. Vacaciones.